Realmente existe, lamentablemente, mucho abuso a menores, más de lo que nosotros pensamos de repente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre, por ejemplo? Acercarse a un especialista, hacer alguna terapia. Si no tiene acceso a eso, existe redes de apoyo para gente que tiene menos recursos. ¿Qué decir la madre en el momento exacto de que tu hija te dice una frase así? Indagar en cómo lo sabe, indagar de qué fuente viene. No alterarse. Si es que claramente, porque no podríamos al tiro connotar cualquier cosa relacionada con lo sexual a algo negativo, angustioso o que genere miedo. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas. Pero claro, indagar y ver de a dónde viene. Puede haber sido visto en una película, también estamos en un sistema donde se ha sobrevalorado tanto y hablado tanto del abuso que hacemos que los niños crezcan con un miedo espantoso. O sea, esa con mamás obsesivas que le dicen a las niñitas: tú no puedes dejar que absolutamente nadie te toque ni te mire de otra forma. Entonces, o sea, ¿de qué manera esa niñita está creando su sexualidad a largo plazo? También es muy fuerte. Esa es la pregunta, pero ¿cómo hacerlo? Claro, o sea, ¿cómo hacerlo? En el fondo, ese es el mensaje que hay que darle, creo yo. Porque producto de ese sexo irresponsable, etcétera, pueden ocurrir enfermedades de transmisión sexual, puede quedar embarazada, etcétera. Entonces, ¿cómo enviarle ese mensaje sin asustarla, sin traumarla, sin coartar su libertad sexual, pero que en el fondo le llegue el mensaje? O sea, yo creo que explicando más o menos y informándose uno también de cuáles son las etapas del desarrollo de cada niño y cuáles son las cosas que deberían ser, tratando de adelantar un poco, porque hoy se ha adelantado todo lo que es educación en cuanto a que los niños están mucho más avanzados por las redes sociales, por ejemplo. Supuesto, claro. Pero no, en el fondo explicarles, o sea, efectivamente, no sé, para el cuidado de los niños, o sea, la mamá es la que te puede cuidar, te puede limpiar, qué sé yo, estas partes son íntimas, siempre van a ser tuyas, a largo plazo habrá alguna persona con la que tú quieras compartir esto, pero... Exacto, porque la otra vez hablamos justamente con Cecilia sobre eso. Cecilia Porcel, nuestra psicóloga. Hablamos de que había que decirle al niño: ten cuidado, nadie te tiene que tocar. Yo creo que tiene que ver con el tono como uno lo dice, con la carga como uno lo dice. Y también la situación en que se dice, porque es lo mismo, por ejemplo, que la masturbación de los niños, que es tan común que todos los niños se masturban. Claro. Entonces, llegar y ver al niño ahí y gritarle, decirle: ¿qué estás haciendo? Saca la mano, ¿cómo se te ocurre, cochino? No sé qué. O sea, probablemente a largo plazo va a tener alguna consecuencia. Por supuesto. Oye, ¿tú te imaginas una mamá entregándole de repente preservativos a su hija? Claro, de repente con la intención de decirle: oye, cuídate, protégete, y que la hija lo entienda como una licencia para el libertinaje. Señora, en la casa, atención con esta respuesta. Claro. ¿Qué nos dice Nerea? No, o sea, primero, yo creo que si es que el primer approach, por así decirlo, con tu hija para educar sexualmente es pasarle una caja de preservativos, estamos pésimos. Ya. O sea, pésimo, porque es como pasarle un parche curita antes de curar la herida. No. O sea, primero educación, dices tú. Primero educación de todas maneras. Información, saber en qué etapa está su hija, qué le está pasando, si es que ha iniciado o no ha iniciado las relaciones sexuales. Si no le quiere contar, preguntarle si es que necesita el apoyo, que existe tal método anticonceptivo. Y cuando eso todo ya está, si es que quiere decidir hacerlo, bien. Pero eso también depende un poco de la confianza y de la relación íntima que haya entre madre e hija. De la personalidad. Sí, de la personalidad, del carácter. Si hay una mamá que te pregunta, bueno, no sé si en estos tiempos, pero en nuestros tiempos y los tiempos pasados, los tiempos de la señora, de la dueña de casa que nos está viendo, por ejemplo, era impensado que la madre te preguntara: oye, hija, sentémonos. Oye, y cuenta. ¿Te han agarrado? ¿Te han toqueteado? No, era como... Y si te lo preguntan, no lo respondes ni de casualidad. No, y era virgen hasta el matrimonio, o sea, Bueno, pero es el trabajo que hay que hacer. O sea, a mí mi mamá tampoco me preguntó nunca y el tema también fue un poco tabú. Y aquí está ahí. Aquí está ahí. Pero, y cuesta, yo lo voy a poner tú con mi hermana, yo no tengo guaguas, pero también me costó mucho. Pero en el fondo la pregunta es un poco, o sea, si es que conoce de métodos, si es que sabe lo que está haciendo, si es que necesita alguna información o que se la lleven al ginecólogo o qué sé yo. Oye, teniendo la información clara que han habido campañas medias coartadas, pero han habido campañas de condón y de preservativo, pero no sé si cometieron el sabro. ¿Qué pasa si está Pepita y Pepito en una situación, dos cabros jóvenes, el fragor de la lucha, no sé qué?
amándose, y de repente, en la mejor, se tienen que acordar el condón, en ese el momento. preservativo, etcétera. ¿Cómo de una manera sensual, porque obviamente como dice el chileno profundo, que como que se corta la inspiración, Ya. ¿cómo se hace para poder retomar esta relación? Incorporarlo. Es decir, espérate, vuelvo al tiro, ¿ah? Voy a buscar o lo dejo cerca y incorporo al momento erótico, sexual, sin cortar. Ese trabajo es trabajo de pareja. Por ejemplo, el fin de semana estuve en el congreso que les conté en Buenos Aires. De medicina sexual, estuvo bueno. Y estaban pasando, a propósito, para integrar el tema de la disfunción eréctil. Estaban hablando de la disfunción eréctil y las personas que tienen que tomar sildenafil todos los días como mantenimiento. O sea, un tipo de Viagra, pero una dosis baja. Ya. Entonces decían ¿cómo hacemos para que el integrar esta pastilla no mate las pasiones dentro de la relación de pareja, ¿cierto? Pues se llama estar todo. Entonces hablaban de erotizar la pastilla dentro de la relación. Pero es distinto porque la pastilla te la tomas un tiempo antes. Claro, pero hay ciertas pastillas que son de efecto inmediato. Tiempo, claro, de efecto o muy poco tiempo. Entonces también es como erotizar la pastilla. Claro. Entonces es un poco eso, es ver de qué forma se podría erotizar el incluir el uso del preservativo. Claro. Mientras más jóvenes, mientras desde el comienzo de las relaciones sexuales se habitúe el uso del preservativo, probablemente no va a ser tan disruptivo incluirlo luego. Claro. O sea, si es que nosotros iniciamos la vida sexual, no sé, a los 17 años y a los 20 se te ocurre integrar el preservativo, obviamente que va a ser difícil porque se pierde sensibilidad, porque te corta un poco Además estás apurado. La inspiración, de repente sería bien erótico que la mujer, digamos, con responsabilidad, aprendiera a dijera, ponerlo. titín, mira lo que tengo. Y ahí como que se genera como otra dinámica. Claro, además no que la típica dinámica. ahí está lo que dice Nerea. Si ambos se hicieran cargo del asunto y él por su lado tiene su preservativo y ella también, es como que el que lo tenga más a mano de repente, Claro. o una vez él toma la iniciativa y lo toma de su billetera, o ella lo toma de su O cartera. el que desenfunde primero. O el que desenfunde primero, eso. Y sacan Bueno, el y hay primero. formas de ponerlo. O sea, en Estados Unidos te hacen cursos de poner el preservativo con la boca, por ejemplo. Bueno, en internet puede ser. Bueno, no vamos a andar nosotros promoviendo. Para la información, por ejemplo, de la campaña que hicimos, la de salud es mucho más que belleza y cuidado, mucho más que verse bien. En mi página web www.mujeripunto.cl hay información de todo eso y se va a ir actualizando la forma en cómo ponerse el preservativo, de qué manera erotizar, ponerse un condón y todo eso. Oye, números y datos para la gente, digamos, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Yo tengo un dato que encontré general que dice, se calcula que en el mundo se producen cerca de 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, clamidia y tricomonas. Pucha, eso. Mira, Bueno, Sí. estamos encontrando también otros datos importantes según la sexta encuesta nacional de la juventud del 2010. Por ejemplo, los adolescentes chilenos inician su vida sexual a los 16.7 años. Quiere decir que de repente entre los 14 y los 18 con un promedio de 16. Bueno, dicen los adolescentes chilenos, Está seguramente. diferenciado. Los hombres tienen una diferencia de 2 años con las mujeres. Claro, pero de eso apenas el 51.4%, o sea, la mitad de los jóvenes declaran haber utilizado el condón o el preservativo como método anticonceptivo, al menos en su primera relación sexual. Nerea, o sea, estamos hablando de altos grados de... No irresponsabilidad, pero desconocimiento. Falta de educación. Al final no utilizan el método anticonceptivo. Oye,